Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Continuamos con nuestra serie de Cosmovisión, la fe que vence al mundo. Estamos en nuestro segundo punto del método histórico redentivo, relacionado con los aspectos de la caída y sus implicaciones en las diferentes esferas de la sociedad y los diferentes desafíos que como seres humanos y como cristianos tenemos. Hoy nos corresponde hablar de la cosmovisión pedagógica o la cosmovisión de la educación. ¿Cómo ver la educación o la instrucción o la academia a la luz de la Escritura? ¿Cómo entender los modelos educativos y las diferentes metodologías didácticas de aprendizaje? ¿Cómo entender el método de enseñanza y de aprendizaje? Y cómo cernir todas esas cosmovisiones o teorías o metodologías a la luz de la Escritura. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Ese es un desafío, es una instrucción que el apóstol Pablo da para la iglesia de Colosas y que es una instrucción general para todos los creyentes. Mirad que nadie os engañe. Es una instrucción que implica estar alerta, estar despiertos, estar conscientes, estar atentos para nosotros discernir todo lo que se nos enseña para no ser engañados por sutilezas filosóficas o metodologías pedagógicas que son filosofías huecas y que engendran contradicciones y que nos desvían de la verdad. Y ese es el tema de la enseñanza de hoy. Mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Es una pregunta, es un desafío importante que vamos a estudiar hoy. Que nadie os engañe. Ahora, la pregunta que podemos hacernos inicialmente es: luego nosotros, pese a haber sido redimidos por gracia, ¿somos susceptibles al error y al engaño? Nosotros, habiendo sido ya redimidos y teniendo la seguridad de la salvación, ¿no estamos ajenos al engaño? La respuesta es no, nosotros no somos ajenos al engaño. Pese a que la salvación es segura, pese a que Dios ya obró y aseguró nuestra redención en Cristo y que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros fácilmente podemos ser desviados temporalmente, por nuestro propio corazón, por nuestros propios intereses y por nuestros propios propósitos. Cuando el apóstol Pablo nos instruye, dice: mirad que nadie os engañe, lo que nos está diciendo: hay muchos falsos maestros, falsas enseñanzas e instrucciones que se nos ofrecen o se nos venden o se nos dan a conocer como si fueran novedosas y como si fueran atractivas, y con mucha facilidad nosotros no tenemos la capacidad de discernimiento. Por eso la Biblia usa para nosotros los creyentes la metáfora de ovejas, porque las ovejas son uno de los animales más torpes con los cuales el hombre lidia. Las ovejas son animales que con mucha facilidad se pierden, se desorientan, son engañados y son llevados por otros. La Biblia nos llama ovejas, dándonos a entender lo incapaces, lo torpes y lo dispuestos que somos a dejarnos llevar fácilmente. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo podemos ser engañados? El texto claramente dice: por medio de filosofías y huecas sutilezas, es decir, enseñanzas que están al margen de la verdad, enseñanzas que desvían de la verdad y que nos tergiversan el principio correcto. Yo quiero que nosotros pensemos que el apóstol Pablo, en la época en que él escribió, estuvo permanentemente expuesto a grandes pensadores. Pablo fue un hombre supremamente elocuente en su predicación, muy capaz, muy preparado en todo el sentido de la palabra, y tuvo que enfrentarse a hombres que eran expertos en la academia del momento. Eran los griegos, los estoicos, los epicúreos, hombres muy académicos, muy instruidos. Recordemos que el periodo del desarrollo del imperio grecorromano era conocido como el apogeo de la academia. Los más grandes pensadores que nosotros conocemos surgieron en el periodo de los griegos, ¿sí? Ellos eran la cuna de la sabiduría y de la academia y de la pedagogía. Muchos pedagogos hoy en día de esa época son consultados por los pedagogos, los psicólogos, los sociólogos, y eran pensadores griegos contemporáneos a la época de Pablo y otros un poco anteriores a Pablo. El pensamiento greco-romano. Ahora, lo que no nos dice la historia es que además de ellos presumir de que eran los mejores académicos y los más sabios y los más intelectuales, eran también los más inmorales y los más idólatras. La historia no nos dice eso, pero es lo que la Biblia registra,
que los griegos, si bien es cierto, presumían de buena sabiduría, eran muy inmorales. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 1, 21 al 23? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo está escribiendo en esta carta a los griegos y les dice, el hombre presume ser sabio, pero resulta que es necio, es ignorante y está llevado por toda clase de idolatría. Y luego en 1 Corintios 1, 19 al 21 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando el Señor envía a Pablo para hablar a los griegos conversos y les habla sobre el tema de la sabiduría, cuestiona terriblemente que realmente ellos no eran sabios. Y les hace un desafío de frente a ellos y les dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Por qué? Porque está dirigiéndose a los pensadores griegos y romanos y a los seguidores de ellos que decían, nosotros somos los más intelectuales. Nosotros tenemos los mejores pensadores, los mejores pedagogos, las mejores metodologías y por eso somos la gente más culta del momento histórico. Pero el Señor los confronta, 1 Corintios 3, 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Queridos hermanos, estos textos están en concordancia de lo que nosotros queremos hablar. La mayoría de nosotros pensamos, como pensaban los griegos, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Ese es un pensamiento que todavía es común en muchas esferas de la sociedad contemporánea, que el hombre nace bueno y que hay que orientarlo hacia el bien para que la sociedad no lo pervierta. Pero también había pensadores griegos en la época que pensaban que el hombre nace como una hoja en blanco, es decir, que tiene neutralidad moral, neutralidad en todos los aspectos y que es blanco, hay que comenzar a escribir lo que se quiere de él y que para escribir lo que se quiere de él se necesita una buena educación. Muchos de nosotros hoy pensamos como se piensa en el mundo pagano y es, entre mejor educación nosotros recibamos, educación secular o educación escolar, nosotros seremos mejores personas. Tanto así que cuando uno encuentra a una persona que habla mal o que tiene malos hábitos, uno dice, es que no tiene educación. Porque si tuviera educación, tendría mejores hábitos, mejores modales. ¿No pensamos nosotros a veces así? Nosotros asociamos la educación escolar o la educación secular con la calidad moral o con la calidad de comportamiento y de conducta de una persona. Yo les pregunto, ¿eso es un pensamiento bíblico o es un pensamiento humanista? El humanismo dice eso. Ponga a sus hijos en el mejor colegio y sus hijos van a ser mejores personas. Eso dice el humanismo. Ahora, hay otras corrientes pedagógicas, como la psicología comportamental, que dice, hay que atacar la conducta y modifiquemos la conducta, condicionemos la conducta, trabajemos el premio y el castigo, y de esa manera la persona va a entender que si obra bien recibe premio, si obra mal recibe castigo, y va a optar por el premio, y por lo tanto su conducta va a ser modificada o condicionada. Ese de hecho es un estilo que a veces nosotros como padres trabajamos con nuestros hijos. Si te portas bien, te doy un premio. Si apruebas el año, te doy un regalo. Si haces esto bien, te doy el helado o te llevo a esto. Esa es una metodología educativa o pedagógica de la psicología de comportamiento o del conductismo, que es totalmente contraria al pensamiento pedagógico bíblico. Ahora, hay otro pensamiento de pedagogía que es el constructivismo. El constructivismo es todavía más osado,
Porque el constructivismo dice, la mejor educación es la que no se da. Es decir, usted no eduque, sencillamente deje a los niños que ellos por sí mismos construirán lo que es correcto. Entréguelos, déjelos libres, tranquilos, no les ponga ningún límite, que ellos por sí mismos, como tienen una información innata y son tendientes al bien y son buenos en sí mismos, ellos podrán construir el mejor proyecto de su vida, que es una pedagogía que nos ha invadido terriblemente en los colegios y en las universidades. Esa es una pedagogía contemporánea. Ahora, hay otra pedagogía, otro modelo que es el modelo de la socialización, que dicen, los niños tienen que ir a la escuela desde temprano, porque ellos necesitan socializarse. ¿Y saben qué dice ese pensamiento pedagógico? Los niños no son seres humanos, ellos se hacen seres humanos. Nadie nace como ser humano, nace como individuo. Individuo es como una cosa, ¿cierto? Pero cuando uno va al colegio y recibe la instrucción, uno se comienza a constituir ser humano, es decir, pasa de ser individuo, una cosa que camina y que piensa, a constituirse en un ser humano. Pero para uno constituirse ser humano necesita socializarse, necesita tener los pares o los iguales que llama la pedagogía. Entonces a los niños hay que ponerlos en una sala de estudio, 30, 40 en una sala, todos de la misma edad, todos en el mismo rango, para que ellos mismos se socialicen, se reconozcan como seres humanos y crezcan y se desarrollen en su proyecto de vida. Pedagogías que nosotros manejamos en nuestra sociedad, ¿sí? Hay otro concepto pedagógico que se llama la estimulación temprana, que lo manejan mucho en la edad preescolar. Es el modelo de la estimulación temprana. Entre más temprano un niño se lleve al jardín, más inteligente será. Entonces hoy en día tenemos los jardines infantiles adecuados para que desde que los niños están lactando, ya estén en el jardín infantil. Entonces hay maternal, ¿cierto?, en los jardines infantiles. Es decir, los niños de meses hasta 0 años pueden ir a maternal porque ellos ya están estudiando. Y si usted logra poner a su niño en el colegio, en el jardín, desde más temprana edad, usted va a asegurar un mejor éxito académico. Él va a ser más inteligente. Yo les pregunto, ¿todas esas metodologías están fundadas en principios bíblicos coherentes? ¿O son humanistas? ¿Son positivistas? ¿Son idealistas? Por supuesto que lo son. Y no son bíblicas. La historia bíblica, la verdad bíblica y también algunas estadísticas serias lo que nos muestran es, entre más temprano se ponga un niño al colegio, más dificultades de aprendizaje va a tener. Porque el niño no está diseñado para aprender en una sala con 40 niños de su misma edad, con una profesora que no puede atenderlos. El niño está diseñado para aprender en casa de manera informal con papá y con mamá, en la cotidianidad de la vida. En la informalidad de la vida diaria, él adquiere y aprende mucho más fácil los conocimientos. La Biblia nos registra, y también la historia secular, con buenas estadísticas, que si un niño se pone a construir el proyecto de su vida, él desde niño va a fracasar, porque la tendencia de él es de continuo solamente el mal. Ahora, ¿él qué va a aprender si está en una sala con 40 niños de su misma edad, donde algunos son un poco más osados y atrevidos en su comportamiento? ¿Qué va a tener que aprender ese niño? Que es más tranquilo, más apacible, a defenderse. Entonces van a volverse más agresivos de lo que ya son, más violentos, van a comenzar a decir, yo no me voy a dejar, ¿sí? Yo tengo que defenderme porque el otro niño me está haciendo bullying, yo tengo que actuar, y de esa manera, esa presión de grupo, lo que sugiere no es mejor aprendizaje, sino un deterioro de su aprendizaje y de su condición moral. Vamos a entrar en materia, por eso el título que tenemos hoy es, que nadie os engañe. No nos engañemos con las filosofías de turno, queridos hermanos. No nos engañemos pensando que el colegio o el jardín donde tenemos a nuestros niños es con la mejor metodología y que está con mejor calificación en el gobierno y que por lo tanto nuestros hijos van a salir mejor cualificados para la vida. No nos engañemos, porque la Biblia enseña todo lo contrario. Solo hay un modelo educativo, instructivo que Dios aprueba, que es correcto y coherente y que tiene sustento bíblico. Y yo quiero que entremos en materia. Y yo voy a trabajar en esta mañana
3 conceptos que estamos trabajando con los jóvenes del instituto, que es una metodología pedagógica que estamos incorporando, que tienen que ver con 3 principios: definir, confrontar y aplicar. Y yo voy a desarrollarlos en el transcurso de la enseñanza esta mañana, que es un modelo pedagógico que queremos formalizarlo de manera ecuánime. Definir, confrontar y aplicar. Primer principio, definir. Definir lo que nosotros queremos decir en este modelo pedagógico que estamos usando en el instituto es: necesitamos definir las cosas, es decir, conceptualizarlas, conocerlas, identificarlas, formularlas, ¿sí? Razonarlas con conocimiento y con argumento y con coherencia para poderlas definir. ¿Qué es lo que creemos? ¿Hacia dónde vamos? Ese es un principio fundante en la educación, la definición o la conceptualización. Pero en primer lugar, para nosotros definir, el fundamento para la definición como una acción de conocimiento pedagógico o como una acción racional es el conocer. Por eso el primer punto de mi enseñanza hoy es conocer para definir. Yo nunca podré definir adecuada y correctamente si no conozco correctamente. Y el conocimiento es una acción pedagógica formulada por la Escritura. El conocimiento es una acción de raciocinio o de razonamiento adecuado que Dios nos dio. No es cierto que los niños establecen su propio modelo educativo y su propio proyecto de vida. Ellos necesitan conocer primero para poder definir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué necesitan ellos conocer para poder definir adecuadamente la vida, el proyecto, el horizonte de lo que quieren hacer? ¿Qué deben ellos conocer en primer lugar? ¿Qué es lo que es objeto de conocimiento por excelencia? Y yo quiero que ustedes piensen por un momento en el pasaje del Evangelio de Lucas cuando Pedro negó al Señor Jesús. Yo no sé si ustedes han tomado el tiempo para revisar que Pedro negó 3 veces al Señor Jesús, antes de que el gallo cantara 2 veces. ¿Recuerdan? 3 veces negó Pedro a Jesús. Y las 3 veces que Pedro negó a Jesús tienen que ver con los 3 puntos que yo voy a hablar hoy. Lo primero que Pedro hizo en la negación a Jesús fue: yo no lo conozco. ¿Recuerdan? Cuando le dicen: ¿usted conoce a Jesús el Nazareno? ¿Es usted uno de los seguidores de ellos? Lo primero que Pedro dijo: no lo conozco, no sé de qué me están hablando. ¿Jesús quién es? Por eso el primer punto es conocer para definir. Si tú no conoces, no puedes definir. Si tú no conoces adecuada y correctamente, tú no vas a poder definir y por eso serás presa del engaño. ¿Qué necesitamos conocer? Alguien dirá: por eso estoy en el colegio, por eso estoy en la universidad, por eso estoy haciendo la especialización para conocer. No es ese el conocimiento que estamos hablando. Estamos hablando que la pedagogía correcta, que la instrucción correcta es la que se fundamenta en el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Que la instrucción y la pedagogía y la metodología y la didáctica correcta es la que emana del conocimiento correcto del único Dios. Que si tú no conoces a Dios, puedes conocer todas las metodologías y todas las pedagogías, pero tú eres un ignorante, como dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está la sabiduría de este mundo? La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque profesando conocer a Dios se hicieron necios en sus propios razonamientos. Yo necesito conocer correctamente para ser enseñado y ser convencido por ese conocimiento y para poder vivir aplicando la verdad suprema de ese conocimiento. ¿Quién es el objeto supremo del conocimiento? Dios. Y yo no estoy aquí diciendo que no debamos mandar nuestros hijos a la escuela o que no debamos estudiar en la universidad. Lo que estoy diciendo es ese conocimiento que adquirimos para la vida no es el conocimiento con el cual se nos debe evaluar, porque el conocimiento evaluativo frente a Dios es el conocimiento del Dios verdadero. Ahora, ¿qué dice la Escritura? No es solamente yo esforzarme por conocer a Dios, porque nadie por su propio esfuerzo podrá conocer a Dios si antes no ha sido conocido por Dios. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el amor en el contexto de ese texto es conocimiento, porque de tal manera conoció Dios al mundo, o a sus hijos, o a su pueblo. Y el texto de Romanos 8 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó.
Es decir, el fundamento inicial para nosotros poder conocer y definir es comprender que hemos sido conocidos por Dios. Que Dios nos conoció de antemano, nos amó de antemano, estableció un propósito claro y definido, estableció un proceso a través del cual nosotros lleguemos a la verdad, nos mostró a Jesucristo, nos llevó a conocer su norma y nos hizo caminar en ella. En ese sentido, no estamos diciendo que tú conoces por tu propia cuenta. Estamos diciendo que tú y yo conocemos porque Dios nos conoció primero. En ese sentido de pensamiento, ¿podemos decir que los incrédulos conocen algo? No conocen. Por eso la Biblia dice, son insensatos, son necios, son ignorantes, porque profesan ser sabios y académicos, pero son necios, porque niegan a Dios, porque sacan a Dios de sus vidas y porque se rebelan obstinadamente contra la verdad. En ese sentido, son necios. ¿Quiénes son los únicos sabios en este mundo? Aquellos a quienes les ha resplandecido la luz del Evangelio. Aquellos quienes han sido conocidos por Dios de antemano y se les ha revelado el plan de la redención y en consecuencia han podido conocer a Dios por la gracia. Ahora, ¿cuál es otra verdad que está aquí en este tema del conocimiento? El gnosticismo y el humanismo y el idealismo dice, el conocimiento está dentro de ti. Revisa. Tú eres un hombre inacabado, autónomo, autosuficiente. Tienes un cúmulo de oportunidades y de bondades dentro de ti. Entonces solamente indaga dentro de ti mismo y saldrá todo lo bueno que hay de ti. Eso dice Romanos 3, ¿cierto? Si revisan ustedes Romanos 3, van a ver si ese pensamiento está de acuerdo al concepto humanista de el conocimiento está dentro de ti. Ahora hemos escuchado también otra premisa pedagógica y es conócete a ti mismo. Porque si tú te conoces a ti mismo, puedes conocer a otros y eres una persona sabia. La Biblia dice, si tú te conoces a ti mismo, es porque no conoces a Dios. Porque el objeto supremo y eterno de conocimiento no soy yo, ni es la vida, ni son los sistemas políticos y pedagógicos. El sistema y el personaje y el centro y el relato absoluto de conocimiento es Dios. ¿Cuál es la metodología que usted sigue? ¿Es usted los que abraza el constructivismo? ¿Es usted los que abraza la presión de grupo como medio de confrontación para crecer pedagógicamente? ¿Es usted de los que sigue la psicología conductual o la pedagogía conductista? ¿O es usted de los que sigue el pensamiento romanista que dice que el hombre es simplemente un ser moral y por lo tanto hay que instruirlo en valores y principios para que sea mejor persona? Los pedagogos hoy en día están locos y no saben qué hacer. Se inventan muchos métodos, pero cuando los aplican en el aula de clase, obtienen resultados contrarios y no saben qué hacer. Hoy en día nuestras alcaldías y nuestros gobiernos y el Ministerio de Educación está implementando cartillas de educación en valores. Y yo les pregunto, ¿y cuáles son los resultados que tienen en los colegios? ¿Los estudiantes salen con mejores valores? Por supuesto que no, porque esos valores no salen de la Escritura, sino que salen del sentido común de una sociedad sin Cristo. Y porque esos valores que la sociedad promulga no tienen el umbral moral que Dios estableció, sino más bien un nivel raso de convivencia. Queridos hermanos, necesitamos conocer para definir. Es el punto de partida de una pedagogía correcta. Es el punto de partida de una instrucción que no sea susceptible al engaño y que nos ponga en el sentido de la adoración correcta. Conocer para definir. Si tú no conoces a Dios, no puedes definir nada correctamente. Tú necesitas conocer a Dios. Necesitas entender que solo conociendo al Dios creador, soberano, absoluto, al Dios que diseñó todo, tú puedes definir la vida correctamente. Por eso nuestras definiciones de vida, de economía, de política, de salud, de medicina son erradas. ¿Por qué? Porque nosotros las definimos sin estar fundamentadas en el conocimiento verdadero que viene de Dios.
¿Cuál es el principio esencial de una cosmovisión cristiana? Nuestra cosmovisión parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer objeto de conocimiento de un niño cuando nace? Las vocales y la prestación preescolar, el aprestamiento preescolar para poder cumplir todas sus destrezas motoras y académicas. ¿Cuál es el primer objeto o centro de conocimiento que él tiene? ¿Que debe tener? ¿Recuerdan cuál era el primer texto que los niños judíos se les recordaba y se les reforzaba desde que nacían? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Diferente a nuestra pedagogía, ¿cierto? Nuestros niños nacen y lo primero que les compramos es una cartilla para aprender las vocales y para aprender a hacer trazos. Lo primero que les compramos son jueguitos didácticos para los números. Pero el primer ejercicio pedagógico de todo niño hebreo era, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un principio del monoteísmo, un principio de confianza en Dios, un principio de dependencia de que Dios es creador y nosotros criaturas dependientes de Él. Yo les pregunto, ¿están ustedes instruyendo a sus hijos con esos principios sólidos de la Escritura? ¿O está más preocupado porque mejore la letra y lea bien y avance en grado escolar? La pedagogía correcta nace en Dios. El conocimiento perfecto y absoluto es el que viene de Dios. El conocimiento supremo es el que Dios nos revela en su palabra. Y si tú no lo conoces a Él, no puedes definir nada. Y por lo tanto, estás engañado. Eso es lo que dice la Escritura. Porque el primer principio para no ser engañados es ser conocidos por Dios y conocer su verdad suprema, conocer su relato, conocer su instrucción. ¿Ustedes saben cuál era el texto de aprendizaje de los niños hebreos para leer y escribir? ¿En qué aprendían ellos a leer y escribir? ¿Cuál era el texto? ¿Cuál era el relato? ¿Cuáles eran las historias que le contaban a los niños para que ellos entendieran toda la dinámica de la vida y de la historia y de la existencia? ¿Recuerdan cuáles eran? No son los cuentos que nosotros compramos en las librerías. No eran cuentos, eran historias reales, era la historia de la salvación, era el Dios de pacto revelado. Los niños judíos aprendían a leer y escribir usando la Biblia, la Torá, usando la ley de Dios, los escritos de los rabinos. De hecho, quienes instruían a los niños cuando estaban en edad escolar eran los rabinos, los sacerdotes, los maestros de la ley, que eran temerosos de Dios y fundados en la verdad histórica revelada. Nunca fueron instruidos en pedagogías paganas, sino una pedagogía fundada en la Escritura, volcados hacia el temor de Dios, volcados hacia la reverencia y hacia la gloria de Dios. Yo les pregunto, ¿nuestros hijos son instruidos así? Cuando usted piensa en que su hijo debe tener mejor instrucción, cuando usted va al colegio y en el colegio le dicen que su hijo no sabe leer bien, cómprele algo para que lea bien, ¿usted dónde piensa ir primero a comprar algo? ¿A qué librería o a qué papelería? ¿O usted piensa primero una Biblia para que él aprenda a leer mejor? Vamos a leer la Escritura todos los días para que él mejore su ortografía, para que mejore su nivel de lectura, de comprensión. La mayoría de la dificultad de los jóvenes en edad escolar es la comprensión de lectura. Yo les pregunto, ¿dónde mejor aprender a comprender lectura? ¿Con las novelas de nuestro Nobel? ¿Dónde aprendemos a comprender lectura mejor? Pues leyendo la Escritura, viniendo a la escuela dominical, haciendo nuestros devocionales, forzando nuestra mente a entender, a reflexionar y a meditar sobre lo que acabamos de leer. La comprensión de lectura es la lectura con atención y con entendimiento, para sacar las verdades que están allí, que a veces no son comprendidas o asimiladas con facilidad. Conocer para definir. ¿Por qué nuestra sociedad define tan mal las cosas? Porque hay ahora una nueva definición de familia, una nueva definición de política, de vida, de historia, de economía. ¿Por qué? Porque la gente no conoce a Dios. ¿Cómo tú y yo vamos a definir bien? Conociendo a Dios, conociendo su verdad, entendiendo sus principios. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5 dice, digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y luego en Josué capítulo 1 versículo 8, ese es un texto predilecto para muchos, Josué capítulo 1, ¿cierto? 7, 8 y 9. Pero mire lo que dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca. ¿Cuál libro de la ley? ¿Lo tienen ustedes? ¿Lo tienen en su propio idioma? ¿Lo tienen al alcance de la mano? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, acción pedagógica, acción académica, reflexiva, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, lectura y escritura, procesos básicos, ¿sí?, de aprendizaje, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la clave del éxito. La clave de la prosperidad viene de Dios. Si conocemos a Dios, si conocemos su palabra, si meditamos en sus preceptos, todo nos saldrá bien. Miren qué cosa tan extraordinaria. Dios no solo legisla para nuestra salvación eterna, Dios legisla para nuestra felicidad y prosperidad temporal. Aquí está en este libro de la ley todos los principios pedagógicos, académicos, metodológicos esenciales, no solo para agradar a Dios y vivir eternamente para Él, sino para vivir bien en esta tierra, para que en todo lo que emprendamos nos vaya bien. Procesos de lectoescritura. ¿Quién fue el que primero escribió? Dios nos dejó su verdad revelada por escrito. ¿Quién fue el que primero habló? Dios. Todos esos procesos que el humanismo nos dice que son innatos e inherentes del ser humano, no lo son. Son facultades que provienen de Dios, que fueron puestos en nosotros para su gloria y que debemos dar cuentas a Dios de lo que vemos, de lo que leemos y de lo que escribimos. Y lo primero que debemos leer y escribir es la palabra de Dios. ¿Para qué Dios nos capacitó para leer y escribir? Para que leamos su palabra. ¿No les parece a ustedes triste y doloroso que nosotros aprendimos a leer y escribir y ahora leemos y escribimos más otra cosa menos que la escritura? ¿No les parece a ustedes que es un modelo y un motivo de nosotros arrepentirnos delante de Dios? Dios nos permite leer y escribir para que leamos su palabra, para que escribamos y meditemos sobre ella, pero nosotros usamos esas facultades para otras cosas. Queridos hermanos, que nadie os engañe. Salmo número 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Metodología pedagógica, procesos de aprendizaje, procesos académicos de conocimiento, de aprehensión del conocimiento, de estructuración de los principios y modelos académicos de Dios, basados única y exclusivamente en la ley de Dios. Deuteronomios 11, 18 al 20. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios, que se ponga a la vista, al alcance, que esté en nuestro corazón, en nuestra mano, en nuestra mente, en nuestros labios. Y Salmo 119, 99 dice, mas que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. El Salmo 94, versículos 8 y 9 dice, entended necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Y Dios nos reclama aquí, porque cuando nosotros estudiamos nos enseñan que hay por lo menos 5 sentidos externos. Y uno de esos sentidos externos es el oído, ¿cierto? Otro es la vista, otro es
el gusto, la lengua, la boca. ¿Para qué nos dieron esos sentidos externos? ¿Para disfrutar los sabores y los olores, para escuchar los sonidos o para escuchar la voz de Dios y para ver las grandezas y las maravillas de Dios? Necios, fatuos, ¿hasta cuándo? Y luego en Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y si quisiéramos, yo atrevidamente pudiera decir así, porque mi pedagogía o mi instrucción no es la vuestra, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Que nadie os engañe. En primer lugar, conocer para definir. Segundo lugar, saber para confrontar. Saber para confrontar. Es el segundo aspecto de este método pedagógico que estamos estructurando. Saber para confrontar. Nosotros necesitamos ser confrontados todo el tiempo. La palabra de Dios nos confronta. Nosotros necesitamos entender quién es Dios y entender quiénes somos nosotros, para que el conocimiento de Dios y el conocimiento nuestro a la luz del de Dios sea un medio de confrontación, es decir, que genere reacción, que genere temor y temblor y que nos lleve a hacer la voluntad de Dios, que entendamos nuestro lugar. Eso va contra el humanismo. El humanismo, los tres principios que yo les mencioné, que es ser, saber y conocer, el humanismo los presenta en ese orden. Pero la palabra de Dios los presenta a la inversa. El humanismo dice ser, saber y conocer. La palabra los presenta conocer para saber y llegar a ser. ¿Se dan cuenta el orden? Lucas, en el escrito sobre la negación de Pedro, los presenta en el orden correcto. ¿Cuál fue la primera tentación de Pedro cuando él negó a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Y él qué dijo? No lo conozco. Por eso conocer para definir. Segunda negación de Pedro. No sé. ¿Se acuerdan cuando le dicen? Tú eres uno de los Galileos. Tú caminas con él, dinos dónde está. Dice, no, yo no sé. Y ese es el segundo aspecto, saber para confrontar. ¿Qué no sabía Pedro? ¿Qué era lo que Pedro no sabía? ¿Qué era lo que Pedro debía saber para ser confrontado? Ya hablamos del conocimiento de Dios. Ahora necesitamos entender lo que debemos saber. ¿Qué necesita saber un hombre o una mujer cuando conoce a Dios? El primer aspecto de conocimiento es saber que somos pecadores. Eso lo niega el humanismo. Ya dije yo que las pedagogías humanistas dicen, el niño nace bueno. Eso dice un modelo pedagógico. Todos los niños nacen buenos. El otro modelo pedagógico dice, los niños nacen en blanco. Que eso se traduce como bueno. Para ese modelo pedagógico, nacen en blanco. Es decir, neutralidad moral y de vida. Y el otro modelo pedagógico dice, él no nace ser humano. Por eso no se le puede responsabilizar. Él es simple y llanamente un individuo o una cosa que camina. O como dicen otros, más atrevidos, un animal que razona. Negando la imagen y la semejanza y negando la responsabilidad. ¿Qué debemos saber nosotros para no ser engañados? Primer aspecto de saber o de sapiencia para no ser engañados, que somos pecadores. Tú y yo somos pecadores, no nacemos buenos. Nadie nace bueno. No es cierto que la sociedad nos corrompe, cada uno es corrompido de su propia concupiscencia. Contrario al humanismo, el humanismo dice lo mejor de ti está dentro de ti. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que hay dentro de ti es podrida llaga, hinchazón, veneno de áspid. Eres depravado, corrompido y miserable, un fatuo ignorante. Al menos que Dios en su infinita bondad intervenga para darte vida y esperanza. Por eso al mundo no le gustan los principios pedagógicos bíblicos. Porque ¿a quién le gusta que le digan que es un depravado?
¿O a quién le gusta que le digan que es un fatuo, ignorante, como leímos en la Escritura? A todos nos gusta que nos digan que somos inteligentes. De hecho, el colegio, ¿a quiénes es que premia? Al niño que rinde más académicamente. Ahora la pregunta es, ¿ese niño que rindió más académicamente es el más inteligente? ¿O es el que más ha copiado? ¿Es el que más trampa ha hecho? ¿Ese que salió con el mejor rendimiento es el niño temeroso de Dios que para la gloria de Dios saca ese primer lugar? ¿O es el niño que está en una seria competencia para demostrar que él puede más y que puede imponerse sobre otros? Por eso la metodología de premio y castigo de la psicología comportamental es supremamente nefasto, contrario a la verdad bíblica. La verdad bíblica dice, tú necesitas saber que eres un pecador. Y por ser pecador no hay nada bueno dentro de ti. No puedes construir el propio proyecto de vida. No puedes identificar estructuras pedagógicas correctas porque eres pecador. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todos somos pecadores. Nosotros necesitamos aprender a leer y escribir, no para no saber que somos pecadores, sino para saber que siendo incapaces, Dios ha dado una provisión para que tengamos esperanza. Para sabiendo que somos pecadores, dobleguemos todo nuestro ser y nuestras aspiraciones y sueños ante Dios y tengamos esperanza. Entonces lo que nosotros podemos decir con un concepto encomillado que dice hoy en día el hombre, yo me debo realizar a sí mismo o a mí mismo, lo que podemos decir es que esa realización a mí mismo significa mayor perversión. ¿Han escuchado ustedes cuando la gente dice, es que tú tienes que realizarte a ti mismo? Es que si tú no haces esto o aquello no te realizas como persona. ¿Lo han escuchado? Eso es pedagogía, pero una pedagogía humanista. Ese realizarse a sí mismo se puede traducir como que aumente la tendencia que tú tienes para tu propio mal y tu propia perversión. Que se exacerbe tu propia rebelión y tu propia obstinación frente a Dios. ¿Quieres realizarte a ti mismo? Es decir, haz lo que tú quieres, si te quieres realizar. Cumple lo que tú quieres. La Biblia dice todo lo contrario. ¿Quieres realizarte a ti mismo? Reconoce que eres pecador incapaz y que la palabra de Dios te confronte, que tu tendencia natural, consciente o inconsciente, es solamente el mal. Que el mejor colegio y la mejor metodología comprobada por los estándares pedagógicos contemporáneos no puede cambiar tu tendencia pecaminosa. No puede en absoluto. Y ustedes pueden revisar en estadísticas de los colegios mejores calificados. Claro, académicamente son buenos, pero ¿cómo están moralmente? Hay colegios muy bien calificados en los rankings altos de la educación del país, pero moralmente esos jóvenes están perdidos en la prostitución, en la droga, en la inmoralidad. Yo les pregunto, esa buena educación, esa inversión que hicieron los padres para tener a sus hijos en esos buenos colegios, ¿logró cambiar su condición pecaminosa? ¿Qué es lo único que puede hacer la diferencia en nuestra condición pecaminosa? La educación, la metodología, la inversión en asuntos didácticos y en material estratégico, o la gracia de Dios. Tú necesitas saber que mientras Dios es soberano y es santo, tú no eres bueno. Ese es un principio pedagógico esencial. Tú y yo somos pecadores, no somos una hoja en blanco. Nacemos en perversión, en maldad me concibió mi madre. El intento de mi corazón y de cada uno de nosotros es de continuo solamente el mal. No somos una hoja en blanco. No somos seres buenos para buenas cosas. Somos seres pecaminosos. Nacemos en pecado, concebidos en pecado, deleitándonos en pecado, y por eso nuestro carácter, ahora que estamos en Cristo, necesita ser trabajado. El apóstol Pablo, cuando habló con Timoteo, en las cartas que le manda personales, usa 9 términos para referirse a la educación. Pablo era un pedagogo extraordinario, un hombre excelente en pedagogía. Conocía la pedagogía correcta, pero había sido instruido en modelos pedagógicos paganos también de los griegos.
Cuando Pablo se dirige a Timoteo, usa 9 términos para referirse a la educación. ¿Ustedes quieren saber cuántos de esos 9 términos tienen que ver con el carácter? Y no propiamente con la educación en el sentido externo como la conocemos. 8. De los 9 términos que Pablo usa, 8 no tienen que ver con un modelo externo de educación, sino con el trabajo que obra el Evangelio internamente, moldeando nuestro ser, nuestro carácter, nuestra estructura, nuestro ser pecaminoso. Queridos hermanos, el apóstol Santiago también, cuando escribe, contrasta la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios. Y él dice en el capítulo 3, versículo 13 al 18, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguien? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal y la diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Hay alguno sabio entre nosotros? Y comienza Santiago a describir: si hay celos, no somos sabios. Si hay hipocresía, no somos sabios. Si hay amargura, no somos sabios. Si hay torpeza, no somos sabios. ¿De qué presumimos entonces? Es que yo estudié en la mejor universidad. A veces pensamos que nuestro nivel de honra y de honor frente a las personas y aún frente a Dios es estudiar en el mejor colegio, en el mejor instituto o tener más cartones. ¿Qué dice la Biblia? Muestre su sabiduría por su buena conducta. Educación o pedagogía está ligada proporcionalmente al carácter, no ligada a conceptos, no ligada a aprendizajes externos, sino a la acción interna del Espíritu Santo en el corazón nuestro. ¿Es usted una persona educada? Si usted es una persona educada, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Usted vive para Dios porque usted es un hijo de Dios. Educación es entender que Dios es mi creador, es mi Dios y mi Señor, y que yo soy pecador. Si hay celos amargos, no nos jactemos de nada, nos estamos mintiendo y engañando. ¿Recuerdan que todos los años hay una cumbre que se llama la Cumbre de los Sabios? Y en nuestro país y en las ciudades hay también reuniones para los más inteligentes. Yo tengo un amigo que estudió y fue muy buen estudiante y ganó ese premio a la excelencia por ser excelente estudiante. Y cuando fue y estudió, ¿ustedes saben qué pasó? Dejó de congregarse. Él recibió el premio al más inteligente. Ahora, inteligencia no está asociada con conocer a Dios. La inteligencia no está asociada con entender mi lugar frente a Dios. Y dice la Escritura, y el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, es bien osado. Porque dice, esta sabiduría que ustedes y yo presumimos sin Cristo, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica y en síntesis perversa. Es supremamente osado. Pero es lo que la Escritura dice. ¿Qué podemos decir de aquellos que presumen que son intelectuales y académicos? Que su sabiduría es terrenal y que es diabólica, porque ellos niegan a Dios en su conocimiento, porque ellos se obstinan contra Dios, porque ellos no quieren saber y reconocer que son pecadores incapaces y por lo tanto, por no saber eso y por no conocer a Dios, no podrán ser confrontados. ¿Quién es el único que puede ser confrontado por la palabra? Aquel que ha entendido el Evangelio por la gracia y que sabe su lugar frente a Dios. Aquel que puede orar como el publicano: Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Podemos nosotros presumir de buenos conocimientos?
Podemos presumir de que somos gente más culta que los de otro sector de la ciudad o del país. Podemos presumir de que tenemos el concepto correcto y presumir de ello. Dice Santiago, si presumimos, mostrémoslo con nuestra conducta, con nuestro entendimiento y seamos confrontados por la palabra. No os conforméis, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres tú saber para ser confrontado? Tienes que saber que eres pecador, que no hay nada bueno dentro de ti y que todo lo bueno viene de Dios. Y que tú mismo no te puedes confrontar. ¿Saben qué dice la pedagogía secular? Tú necesitas una autoconfrontación. Ahora, ¿quién se autoconfronta adecuadamente si no se conoce a sí mismo? Si yo pienso que soy bueno, ¿ustedes creen que me voy a autoconfrontar? ¿O esa supuesta autoconfrontación qué resultado arrojará? Si yo soy bueno, pues excelente, porque yo no me voy a dar duro, porque yo soy bueno, yo soy inteligente, yo estudié. Ustedes saben que en estos días hay una frase de moda, ¿cierto? ¿Ustedes no saben quién soy yo? Que nadie os engañe. Porque eso de lo que presumimos realmente es de nuestra propia perversión, motivo para nuestra condenación. ¿Tiene usted algo de qué presumir? Si es eso, el apóstol Pablo nos da el ejemplo de ser el peor de los pecadores. Pablo dice, si tengo algo de qué gloriarme, es de que siendo yo el más vil pecador, Cristo tuvo misericordia de mí. Y Pablo dice, todo el conocimiento que tengo, porque lo tengo, lo estimo por basura, con tal de que me deleite y reconozca y exalte a Dios y pueda ver su gloria, saber para confrontar. Si tú sabes que eres pecador y que eres totalmente incapaz, Dios te ha revelado por la palabra eso, tú puedes decirle, Señor, muéstrame en tu palabra en qué necesito ser cambiado. Confróntame, porque es el Espíritu Santo el que nos confronta por la palabra verdadera del Evangelio. Que nadie os engañe, porque tú necesitas conocer para definir, necesitas saber para poder ser confrontado correcta, adecuada y profundamente, pero necesitas ser para aplicar. Y ese es el tercer aspecto en la negación de Pedro. Cuando Pedro es confrontado en la tercera oportunidad, en el episodio de la negativa al Señor, a Pedro le dicen, tú eres de ellos. Tu mismo acento te delata. Y Pedro responde, no soy, y se enfureció y cantó el gallo por segunda vez. No soy. El humanismo comienza diciendo, lo primero que tú tienes que hacer es ser, autorreconocerte, autoidentificarte y tener un buen nivel de estima y de concepto de ti mismo. El Evangelio dice todo lo contrario. Lo último en el proceso pedagógico que realiza el Espíritu Santo en los creyentes, lo último que yo puedo saber y entender es quién soy. Lo primero que tengo que saber es quién es Dios, qué hace Dios para poder entender quién soy en Dios. Ustedes ahora que estamos llegando a esta parte de nuestra disertación, podemos decir, ahora sí ustedes saben quién soy yo. Soy un pecador redimido por la gracia de Dios. Soy un pecador que no puede presumir de nada. ¿Acaso no saben quién soy yo? Soy de lo más vil y menospreciado de este mundo, redimido por la gracia de Dios y sostenido por Él. Que nadie os engañe. Ahora, entendiendo que nuestros niños nacen pecadores, que necesitan tener el conocimiento correcto, ¿quiénes son los primeros encargados de la instrucción de nuestros hijos? Los padres. El mandato bíblico dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Yo no he encontrado el primer versículo que diga, hijos, obedeced a vuestros profesores. Honrad a vuestros profesores y sujetaos a ellos. Si lo encuentran, me avisan. Dice la Biblia, hijos, honrad a vuestros padres y sujétense a ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quiénes son los primeros educadores
instructores de nuestros hijos. ¿Saben, queridos padres? La tarea de ser padres es una tarea muy grande, es una tarea monumental, es una tarea devastadora cuando entendemos la dinámica del plan de Dios. Porque a veces decimos, es que yo como padre, pues lo puse en el colegio, le pagué la pensión y le compré su uniforme. Mi hijo está bien, muy bien, para el mundo está bien. La pregunta es, frente a Dios, que va a pedir cuentas de tu tarea como pedagogo, como instructor y como académico de tus hijos, ¿está bien? Ahora, ¿cuándo termina nuestra tarea como instructores de nuestros hijos? Nunca. Dios nos puso para instruir a nuestros hijos. Y hay un texto en Proverbios que lo usamos con mucha facilidad. Instruye al niño en su camino. Ahora, ¿qué significa instruir? ¿Dar información? ¿Vaciar conceptos y conocimientos? ¿Eso es instruir? ¿Darles enseñanzas externas y someras y superficiales? ¿Saben qué significa instruir? Como su mismo término lo indica, ins, dentro de, interno de. Tiene un prefijo esa palabra que es dentro de. Es ins, dentro, profundo, interno, instruye al niño. Es decir, no lo llene de conceptos, no lo llene de ideas, no lo llene de información, instrúyelo. Ahora, ¿quién es el único que nos puede instruir? El Espíritu Santo por su palabra, porque su palabra es la única que llega al corazón y discierne los pensamientos y las intenciones profundas nuestras. Nosotros no podemos instruir a nuestros hijos, aunque tenemos el encargo. El único que los puede instruir, es decir, llegarles al corazón, a lo más profundo de su ser, a los aspectos muy profundos desconocidos para nosotros, es la perfecta y poderosa palabra, que es el relato pedagógico que tenemos instructivo, y el Espíritu Santo que obra en el corazón nuestro. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Dios nos instruye. Que nadie os engañe. No, pastor, es que yo le compré el libro y le compré el DVD, le compré unas películas y mi hijo está bien orientado. De que usted dio la enseñanza, yo me fui a la librería cristiana y les compré una cantidad de libritos y cartillas y entonces yo ya cumplí mi deber. La Biblia no dice cómprale libros, no dice cómprale cartillas didácticas, no dice cómprale DVD y póngales. La Biblia dice instruye al niño. ¿Me están comprendiendo? Instruye, no cómprale, no llévalo. Instrúyelo. En la verdadera y poderosa palabra, en el único relato pedagógico por excelencia, en la única metodología correcta para que cuando sea viejo, no se aparte. Ser para aplicar. ¿Quiénes están enseñándole los principios y valores a nuestros hijos? ¿En la escuela? ¿Son los profesores incrédulos y paganos, impíos, perversos en su moral y en su vida, los que instruyen a nuestros hijos cristianos en moral? Ah, no, es que para eso lo puse al colegio, para eso le pago la pensión. No, esa no es tarea del colegio, esa es tarea de nosotros como padres, instruir en la moral cristiana, la moral eterna. ¿Quiénes instruyen a nuestros hijos en principios de sexualidad? Ah, no, pastor, si ya la alcaldía sacó una cartilla excelente, bien ilustrada, y la están dando desde los 5 años en los jardines. ¿Quién instruye a nuestros hijos en sexualidad? No, pastor, es que a mí me da vergüenza decirle a mi hijo eso. Es que yo no me atrevo a explicarle eso y no sé cómo lo hago. No, hermanos, esa es su tarea. No deje que el mundo pervierta a nuestros hijos en asuntos de sexualidad y de moral. No le dejemos esa tarea a los impíos, a los perversos, como dice la Biblia aquí, a los que tienen sabidurías animales y diabólicas. Eso es tarea nuestra. ¡Qué privilegio! ¿Sabían ustedes que ustedes son los sexólogos en su casa como padres? ¿Son los pedagogos? ¿Son los consejeros? ¿Son los maestros? ¿Son los instructores? ¿Son los compañeros? Esa es una tarea delegada exclusivamente a los padres en la casa. Ay, no, pastor, yo no me atreví, entonces yo le compré un videíto. No, no le compre el video, explíquele. Con la escritura. Dedíquele tiempo, instruye al niño en su camino.
Y no es solo instruirle que él es pecador y que necesita salvación, usted tiene que instruirlo cómo ver este mundo, cómo ver su cuerpo, cómo ver la vida, cómo ver la familia, cómo ver la economía. ¿Eso es tarea de quién? ¿Quién enseña las pautas administrativas para la economía doméstica? Recuerden que economía significa administración de la casa, administración del hogar. Ser para aplicar. Una tarea inaplazable que tenemos a nivel pedagógico es instruir a nuestros hijos, orar por ellos, enseñarles que son pecadores, llevarles a la conversión, darles ejemplo y enseñarles el principio. Y yo quiero mencionar 2 ejemplos en la Escritura de niños que fueron instruidos por sus padres a temprana edad. El primer ejemplo es Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Salvado de las aguas. Moisés tuvo un privilegio extraordinario a pesar del edicto del faraón, ¿cierto? Un privilegio de ser instruido en su propia casa por papá y mamá, por lo menos hasta los primeros 7, 8 años aproximadamente. Cuando Moisés salió de la casa y fue a la casa del faraón a vivir en el palacio como un hijo de la hija del faraón, dice la Biblia que pudo más la educación que él recibió en casa que la excelencia y la ecuanimidad del conocimiento del faraón. ¿Recuerda lo que dice la Escritura? Por la fe Moisés, siendo adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, porque tuvo por mayor privilegio los vituperios del mundo presente, que los vituperios por ser creyente, que las tranquilidades y las bendiciones efímeras de la vida sin Cristo. Y el otro ejemplo que yo tengo es el de Daniel. Daniel fue instruido por padres cristianos desde temprana edad. Y desde muy jovencito fue llevado cautivo. Era un joven muy inteligente, era una promesa nacional para Judá y Jerusalén. Sin embargo, fue llevado preso por Babilonia, ¿recuerdan? Cuando a Daniel se le pone una ración y una instrucción pedagógica precisa del emperador, diciéndole, si vas a surgir acá como parte del gobierno de nuestro imperio, tienes que someterte a este listado de prescripciones políticas, ideológicas. ¿Recuerdan qué dijo Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió no contaminarse, so pena de muerte. Queridos hermanos, ese es un texto que los jóvenes dicen, yo voy a prometer no contaminarme con el mundo. No funciona así. Primero funciona conocer para definir. Segundo, saber para confrontar. Y tercero, ser para aplicar. Daniel no se enfrentó a esa situación de manera fortuita. Daniel, cuando se enfrentó a esa situación del emperador, pasó por una escuela previa desde niño. Fue instruido desde niño. Fue enseñado pedagógicamente. A Daniel le enseñaron a temer a Dios antes que a los hombres. A Daniel le enseñaron a orar 3 veces al día antes que doblegarse ante la estatua del emperador. A Daniel le enseñaron que si es necesario morir por causa de los principios eternos, hay que morir. A Daniel no le enseñaron que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Le enseñaron, hay un Dios en el cielo a quien tenemos que dar cuentas. ¿Eso es pedagogía, queridos hermanos? ¿Eso es metodología aplicada? ¿Eso es didáctica bíblica? Por supuesto que sí. Pero la pedagogía correcta implica ser para poder aplicar. Si yo no soy un padre consciente de mi responsabilidad, si no soy un creyente maduro consciente de mi encargo, yo no podré aplicar, no podré delegar eso para otros. Si yo no entiendo mi función histórica en esta tierra, yo nunca podré aplicar correctamente. Aunque pueda definir y aunque pueda confrontar, no podré aplicar. Es decir, no podré vivir en ese principio y multiplicar ese principio para otros. La iglesia también, junto a los padres cristianos, tiene el encargo de contribuir en la educación. Nosotros como creyentes tenemos un gran encargo pedagógico con nuestros jóvenes y niños. No es solamente los padres. A veces vemos al niño que se porta mal y ¿qué es lo primero que pensamos? Uy, pues es que esos padres no lo educaron. Bueno, usted está también para ayudar. Si hay un niño que se comporta mal, claro, es tarea directa de los padres, pero ¿quién más tiene responsabilidad de ayudar? Yo, porque yo soy hermano. Yo soy de la misma familia espiritual.
Dios me dio hijos o no me dio para que ayude y contribuya, y porque los hijos no son de la familia, los hijos son de Dios. Los padres son mayordomos y la iglesia también contribuye en la mayordomía de los hijos, de los jóvenes y de los adolescentes. La iglesia tiene que enseñar a los hijos desde temprano, y este es un llamado para los profesores de escuela dominical. Tiene que enseñarles doctrina, tiene que enseñarles sobre la salvación, tiene que enseñarles sobre la vida eterna, tiene que enseñarles sobre la fe verdadera. No les enseñen solo historias, queridos profesores. No les enseñen solo que David mató a Goliat porque encontró la piedra correcta y porque tenía buena puntería. Enséñenles que David mató a Goliat porque David temía a Dios y porque creía en Cristo y porque Cristo le dio la victoria. Pero enseñémosles a nuestros hijos el Evangelio, porque nosotros tenemos una hora para tener a estos niños en la escuela dominical y debe ser una enseñanza significativa que marque sus vidas. No que recuerden las historias y los dibujos y los diseños, sino que entiendan el Evangelio en esa hora, contribuyendo en la formación que los padres han hecho en casa diario. Nosotros como profesores de escuela dominical tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios nos presta los domingos a adorar a Dios con reverencia y con temor. No les alimentemos sus pecados, confrontémosles con sus pecados. Pastores, que ellos no entienden. ¿No entienden? Dígales que les va a dar un dulce a ver si entienden. ¿Sí? Dígales que van a ver una película a ver si entienden. Dígales que los va a llevar al parque a ver si entienden. Así como entienden eso, tienen que entender que son pecadores y que están separados de Dios, al menos que Dios por su infinita misericordia obre en sus corazones. Y como hicimos la ilustración antes con los niños, no nos dejemos llevar por tanta ilustración y tantas ayudas didácticas, porque muchas veces las ayudas didácticas, en lugar de servir, hacen daño. Por eso la ley de Dios dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Y si usamos una ayuda didáctica, no es para decir ese es Jesús, porque Jesús no tiene ninguna forma de ser comparado. No se le tomaron fotografías, ni hay dibujos, y así los hubiera, se nos prohíbe reconocer a Jesús a través de un dibujo. Nosotros lo tenemos que reconocer a través de la palabra inspirada y la acción del Espíritu Santo aplicada en nuestros corazones. Pastor, pero es que si yo no les llevo los dibujitos, ellos se me distraen. Bueno, enséñeles el Evangelio, con sencillez, con ejemplos, pero con ejemplos bíblicos, con verdades reveladas que vienen del Espíritu. No confíe en su metodología, no confíe en sus recursos, confíe en el Señor, que obra en los corazones. Ustedes y yo somos pedagogos con excelencia. Ustedes y yo somos maestros por excelencia. No innato en sí, sino una facultad que nos viene de Dios, un oficio que Dios hace y que nos delegó a nosotros como maestros. Ser para aplicar. Si tú eres un hijo de Dios, has entendido el Evangelio, has entendido que por gracia eres sostenido, tú puedes aplicar o pedir al Espíritu Santo que aplique su palabra en su corazón y que tú puedas transmitir eso para que se multiplique. Proverbios 2, 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Proverbios 4, 1 al 6. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Pedagogía, metodología y didáctica para ser instruidos sabiamente. Qué interesante el ejemplo que nos pone. Hijo, no desprecies la enseñanza de tu padre. Ahora, ¿en quién recae de manera directa la instrucción entre papá y mamá? En el papá, de manera directa.
recae sobre papá. Hombres, tenemos un llamado inaplazable de instruir. Y quisiera, y siempre lo he dicho, cuánto quisiera que hubieran maestros de escuela dominical para niños varones. Porque nuestros hijos mucho tiempo pasan en manos de mujeres. Y si revisamos en nuestros jardines y colegios, ¿en manos de quién están? En su gran mayoría. ¿Saben por qué los hombres hemos dejado esa tarea? Porque los hombres pensamos que es mejor ser arquitecto, ingeniero, médico, abogado que ser docente. Porque la docencia hemos pensado que es una carrera secundaria o inferior. Hay países donde reconocen a los docentes como los más sabios y los más inteligentes y como la profesión más excelente. La Biblia reconoce la enseñanza como una de las tareas más sublimes aquí en la tierra. Ser maestro, ser instructor. De hecho, es una tarea que en la iglesia ejercemos. Dios llama pastores, evangelistas y arquitectos, abogados. No tengo nada contra esas profesiones, pero Dios llama pastores, evangelistas y maestros. Si nuestros hijos nos dicen, yo quiero ser profesor, le decimos, no, búscate una carrera más lucrativa. Búscate una carrera mejor posicionada. ¿Qué tal una biología marina? ¿Sí? ¿O qué tal una física cuántica? ¿Por qué no les decimos qué chévere que quieras estudiar docencia? Porque si tienes la oportunidad de ser docente, podrás entender mejor el evangelio y transmitirlo a las personas que están a tu alrededor. Formarlos para la vida, pero no para la vida temporal, sino para la vida eterna. Deuteronomios 31, 12 y 13 dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieren, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre esta tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Queridos hermanos, este principio pedagógico que la Biblia nos dice es el que nosotros estamos usando en nuestra iglesia. Hombres, mujeres y niños reunidos en un solo auditorio, escuchando la palabra. ¿Qué nos dicen los pedagogos más expertos en didáctica infantil? Los niños tienen que estar aparte para que aprendan acorde a su edad y para que nos dejen aprender. ¿Qué dice la Biblia? Reúnanse en una asamblea pública, hombres, mujeres y niños, y todos oigan, atiendan y practiquen para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. No podemos cegarnos, queridos hermanos, a ver que todas las pedagogías que tenemos son humanistas, son efímeras, son antibíblicas. La mayoría de las enseñanzas que se dan sobre valores, sobre instrucción propia de la academia y también sobre moral son contrarias al Evangelio. No olvidemos que vivimos confrontados con dos reinos, el reino de la vida y el de la muerte. El reino de la muerte da hijos para perdición, el de la vida para la eternidad. Ustedes y yo pertenecemos al reino de la luz. No escondamos nuestra luz debajo de un almud, pongámosla donde se vea. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribemos argumentos conceptuales, pedagógicos, que son atractivos a nuestro oído o a nuestra mente, pero que son nefastos en sus resultados. Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pedagogía, cosmovisión académica. Y Proverbios 3, 5 y 6 terminamos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Puede la pedagogía contemporánea hacer la diferencia en el corazón de nuestros hijos y jóvenes? ¿Saben qué dicen las estadísticas? La mayoría de los jóvenes que van de la iglesia a colegios seculares terminan no volviendo a la iglesia.
Las estadísticas lo comprueban. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a abrazar más esos conocimientos como válidos y comienzan a despreciar los conocimientos bíblicos. Fíate de Jehová, que nadie os engañe. Conocer para, ¿recuerdan? O ya olvidamos. Conocer para definir, saber para confrontar y ser para aplicar. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, cuántas gracias te damos por instruirnos por tu palabra. Tu pedagogía es tan sencilla, tu pedagogía es tan elemental que los más grandes pedagogos la ven como una cosa incipiente. Pero tu pedagogía es llena de sabiduría, llena de excelencia. Tu pedagogía es eterna. Tu pedagogía no está llena de falacias, no son argumentos sutiles filosóficos, son verdades profundas que muestran tu carácter, tu propósito y tu voluntad. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por dejarnos el manual para aprender a leer, a escribir, a tener comprensión de lectura, a entender y a vivir con excelencia. Gracias porque tenemos un manual no solo para entender quién eres tú, no solo para conocer el propósito de la vida eterna. Tenemos un manual que nos revela cómo vivir en familia, cómo entender la sexualidad, cómo entender los principios de la ética y de la moral. Tenemos un manual que nos muestra cómo entender la conducta humana, cómo entender que somos pecadores salvados por gracia. Ayúdanos a conocer y entender que tú nos conoces desde la eternidad. Ayúdanos, Señor, a saber tu palabra y a saber cómo tú nos ves. Y ayúdanos, Señor, a ser en esencia hijos tuyos que viven para ti y que no se acomodan a los condicionamientos temporales de este mundo, que no se acomodan ni se mimetizan en las estrategias pedagógicas e ideológicas de un mundo pecaminoso. Ayúdanos a ser creyentes en el sentido de la palabra, viviendo para ti, derribando toda altivez, derribando toda sutileza, confrontando toda la luz de tu palabra y disfrutando de la excelencia de tu conocimiento. Gracias por estos niños y jóvenes que has puesto bajo nuestro cuidado. Capacítanos como padres y como creyentes para cuidarles y protegerles e encaminarles en las sendas sabias, perfectas y puras del Evangelio, en la sabiduría que viene de ti. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.